Dice Dios de amor, a ti vine un pecador, nada de bueno había en mí, más de lo bueno que no merecí, todo en ti encontré, todo en ti encontré. 42. Dice su palabra en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
himno no hay desincronía. De nosotros no depende que
seamos salvos, sino del Señor Jesús. Él hizo la obra, como dice este himno, todo hecho ya quedó, consumado es, dijo el Señor Jesús en la cruz. Consumado es. Esa obra de amor que demostró por cada uno de nosotros para poder salvar la esclavitud, para poder redimirnos y hacernos suyos. Con tan solamente creer, Señor, y arrepentirnos de nuestros pecados. Señor, te pedimos también por los hermanos que van a compartir su testimonio, por Mauro Bruno, Lautaro Paz, que seas tu Espíritu, Señor, guiando el corazón de ellos. Que lo que han preparado, Señor, de contar cómo eran sus vidas pasadas, Señor, de cómo tú le abriste los ojos y le quitaste la venda para que ellos puedan ver, Señor, esa obra, tu obra, la obra del Señor Jesucristo. Te pedimos también por don Jorge, que está dirigiendo los himnos, que tú los sigas ayudando, Señor. Te pedimos por cada uno de nosotros que estamos aquí, que podamos escuchar atentamente, Señor. Te damos las gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Lo tenía en secreto, pero se me escapó. El joven de quién eran los hermanos. Bien, vamos a dar los anuncios. Bueno, las próximas actividades en este local, mañana domingo a las 9 de la mañana, la Cena del Señor. A continuación, a las 10:30, nuestra hermana Alicia estará compartiendo un devocional ahí con las jóvenes, mujeres que están haciendo el discipulado de bautismo. A las 11:30, escuela dominical. Y a las 18 horas, reunión de jóvenes. También va a haber hay una invitación del grupo 3 de jóvenes, que es extensa para todos los adolescentes. A los preadolescentes también, para que estén acá presentes mañana, porque eran chicos que el año pasado estaban compartiendo con ustedes, así que estaría muy bueno que vengan a vernos. Después a las 20:30 del domingo, la reunión de predicación del Evangelio. Y los días miércoles 20:30 también tenemos reunión de oración y ministerio. Y en las actividades en otros lugares, en Pichaná, la escuelita dominical, los días sábados, en el Colegio Irigoyen también a las 5 de la tarde, y los domingos, el barrio Caballito, la escuelita bíblica a las 11:30. Bueno, vamos a dar lugar al primer testimonio, a nuestro hermano Mauro Bruno, quien nos va a estar compartiendo su testimonio en este lugar. Adelante, hermano. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. Querido Dios y Padre, te alabamos y te damos las muchas gracias, Señor, por permitirnos estar una noche más reunidos en este local. Te pido, Señor, fervientemente que sea tu Santo Espíritu que guíe mis palabras para poder expresar cómo era mi vida antes de Cristo, Señor. Esto te lo ruego y te lo dejo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gran parte del testimonio está escrito, así que si ven que me agacho mucho es para no perderme y tampoco atrasar a los hermanos que también tienen que dar testimonio. Me gustaría empezar con el Salmo número 66, capítulo 66, versículo 16. Venid, oíd todo lo que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. La verdad que hoy tengo la dicha de compartir con todos ustedes cómo Cristo obró en mi vida, cómo me sacó de cosas muy feas, la verdad. Y me remontaré del principio porque la verdad que mi vida se complicó desde muy temprana edad. La verdad que en mi niñez crecí en un barrio muy complicado, un barrio donde la violencia, la delincuencia era moneda corriente la mayor parte del tiempo. Mis padres no eran creyentes, sin embargo, trataron de darme valores morales, dentro de todo correctos, en la medida que ellos pudieron. A pesar del esfuerzo de mis padres, el entorno no me ayudaba para nada. La escuela, los amigos, en la misma familia, había mucha corrupción.
y mi forma de ser, que normalmente caracteriza a los niños por ser inocentes, se fue torciendo poco a poco. Mi adolescencia, cuando llegué a la secundaria, empecé a entender muchas cosas que pasaban cuando yo era niño, que la verdad que eran bastante malas. Y unos eventos, principalmente la separación de mis padres a temprana edad, me llevó a ser muy rebelde, a generar mucho odio, rencor, soberbia, orgullo. La verdad que me la pasaba mintiendo, me refugiaba en las fiestas, en el alcohol. La ansiedad también era moneda corriente en mi día a día, y inclusive negaba la existencia de Dios, entre otras muchas cosas que lamentablemente hice, pero no voy a mencionar. Esta etapa fue muy fea para mí. Recuerdo que buscaba con mucha fuerza el éxito, y esto fue algo que se caracterizó mucho en mi adolescencia, en mi adultez temprana. Buscaba el éxito, pero el éxito mundano, ese éxito que te quiere influir a ganar dinero, a tener mujeres, logros personales, pueden ser logros deportivos, financieros. Todo era para mí y por mí. No existía nadie que no fuera solamente yo en esos momentos. Sin embargo, al buscar con fuerza todo eso, de todas formas, todos mis proyectos siempre me pasaba lo mismo. Me sentía vacío, como si no pudiera completar nada, como que todo quedaba a medias. Eso fue algo que caracterizó mucho mi vida y que lo van a escuchar también más adelante. Como el mundo ve normales esta clase de comportamiento de los jóvenes, pasó sin más, pasó por alto y no recibí ninguna advertencia, ningún consejo, ninguna ayuda. Además de estar rodeado por muchas personas de mis mismas características, eso me ayudaba en nada. En este contexto, a los 15 años, conocí a quien sería mi futura esposa, madre de mi hijo, mi amada Guadalupe. En ese sentido, en ese momento pensé que parte de mi naturaleza tan mala se había apaciguado, ya saben, el amor y esas cosas. Sin embargo, con el tiempo de nuevo reincidí en malos hábitos, llevándonos a tener una relación muy compleja, inclusive en términos mundanos. Seguimos un par de años de noviazgo y bajo este contexto nació mi pequeña Anabel. Éramos muy jóvenes, la verdad es que solo teníamos 17 años. Nuestra vida desordenada nos llevó a apresurar etapas, como podrán imaginar, tan jóvenes, inmaduros, sin Cristo, con muchas diferencias entre nosotros. Para nada era el ambiente propicio de que creciera una niña. De nuevo, de todas formas, cuando nació mi hija, todo parecía que se había calmado. Sentía como que encontraba cierta estabilidad, pero con el tiempo, esa falta de paz que caracteriza a los no creyentes volvió. Y llegaría a lo que sería la etapa más oscura de mi vida, en mi adultez, entre los 20 y 23 años aproximadamente. Nos mudamos de ciudad, pues había conseguido un mejor empleo en otra ciudad, y la verdad es que la compensación económica era muy buena, y eso fue lo que nos llevó a tomar la decisión de mudarnos. Fue un grave error. La codicia, la avaricia, los excesos se habían apoderado de mí, de cuidar a mi familia, ni hablar de mi salud física, antes yo era delgado. Me separé de Guadalupe en muchas ocasiones, eran muchas idas y vueltas, tanto por falta de ella como por faltas mías. De nuevo, esa sensación que sentí en mi niñez, que sentí en mi adolescencia, ese vacío de estar incompleto, de que todo lo que comenzaba fallaba, de que todo lo que comenzaba quedaba a medias,
volvían nuevamente. Era lo mismo de siempre. Llegué al punto de no encontrarle sentido a mi propia vida. Pasaba mucho tiempo en cama. Solo me levantaba con la esperanza de que termine más o menos decente el día y volver a dormir. En ese momento, cuando pasaba esa etapa, la verdad que sentía que había voces en mi cabeza, dentro de mí, que todo el tiempo me decían que no era nada, que no podía conseguir nada, que no hacía nada bien, que me rindiera, que para qué vivir así, ¿no? Tenía un grado depresivo tremendo y pensamientos atroces. Me encontraba en una ciudad muy alejada de mis seres más cercanos, solo, sin mi familia, sin mi hija, sin la que era mi mujer en ese momento. Pasó como medianamente pudo el tiempo. A los 23 años, durante la pandemia, decidí volverme a orar. Había renunciado a ese trabajo y estaba separado casi definitivamente de Guadalupe. Volvía, como quien dice, ¿no?, con la esperanza de rehacer mi vida, y pensé que hacerlo cerca de donde todo comenzó, de mi familia, de mi madre, de mis hermanas, iba a ser lo correcto. Pero como ya saben, la pandemia cerró todo y otra vez estaba sin mi hija, sin mi mujer, sin trabajo. Solo me la pasaba encerrado en un cuarto con la computadora. Todo fue muy triste. No veía por ningún lado un motivo para seguir adelante. No veía un ápice de luz. Absolutamente nada quitaba esas sensaciones, esa angustia. Me levantaba triste, me acostaba triste y pasaba medianamente como podía el día a día. En ese punto, en lo más bajo de mi vida, después de todo lo malo que pasé, obviamente por consecuencia de mis pecados, por haber estado muerto en mis delitos y mis pecados, comenzó lo que sería mi camino hacia el Señor. Terminando la cuarentena, empecé a notar un cambio en Guadalupe. Si bien nosotros estábamos separados, sí seguíamos frecuentando por mi hija y también por decisión de nosotros. Yo notaba un cambio de carácter muy fuerte respecto a cómo ella era antes. La veía más bonita, más tranquila. Y ese cambio me dio mucha curiosidad, porque nada que ver a lo que yo conocía antes. A través de ese cambio de carácter, decidí acompañarla al lugar que ella me estaba mencionando, que era una iglesia. Así, ¿no?, como lo menciona en 1 de Pedro, capítulo 3, del 1 al 2, que a través de su carácter la mujer, si no me equivoqué, ¿no?, ¿está bien? A través de su carácter la mujer lleva al no creyente a los pies del Señor. Fuimos a la iglesia que estaba frente de la Plaza de los Jóvenes. Cada vez que iba, la verdad, me creaba una sensación extraña. No entendía muy bien lo que querían decir, usaban palabras que me generaban mucho desconcierto, la verdad. Y sobre todo sentía que había una fuerte inclinación al dinero. La verdad que eso me llevó a buscar respuesta en la Biblia, pero no con fines espirituales, sino porque solamente quería demostrar que ese lugar estaba equivocado, a la luz de lo mismo que ellos utilizaban para expresar que ellos estaban bien. Y así fue como llegué al Señor. Lo hacía... A partir de esa búsqueda, que la verdad que empezó por incredulidad, ¿no?, había llegado al Señor. Empecé a ver videos de pastores, principalmente recuerdo uno que el pastor Juan Manuel Vaz, quizás algunos han familiarizado con él. Poco a poco fui entendiendo que necesitaba a Dios. Empecé a notar cambios
en mi forma de hablar, en cómo me expresaba, en cómo pensaba, en cómo reaccionaba a cosas de que antes me generaban mucha ira, mucho enojo, resentimiento. En ese momento me di cuenta que estaba cansado de la vida que llevaba, de tanto sufrimiento, y en ese momento me topé con uno de mis versículos favoritos, que es Mateo, capítulo 11, del 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por primera vez en mi vida tuve esperanza. Por primera vez en mi vida veía esa luz que nunca había visto. Todo empezó a revolucionarse muy rápido desde ese momento en mi vida, tal así que al poco tiempo me reconcilié con Guadalupe, pero el cambio no había terminado todavía. No lo mencioné antes, pero llevaba como 2 o 3 años sin hablarme con mi padre. La verdad que teníamos muchas diferencias. Yo sentía que él en mi niñez, en mi adolescencia, en mi adultez, me había fallado como padre. Y sin embargo, una noche, orando y escuchando música cristiana, me quebré. Fue así de repente. Sentí una fuerte necesidad de perdonar y reconciliarme con él. Sentí la necesidad de confesar todo lo malo que había hecho. Sentí la necesidad de confesarle todas las faltas, todos los pecados que había cometido contra la que volvió a ser mi pareja con Guadalupe. Tenía ganas de pedir perdón a mi madre, a mis hermanas, a mis amigos, a mis colegas, por todo lo malo que había hecho, por todo el daño que había causado. Sentía también un gran miedo por todo eso, porque sabía que había sido muy perverso. En ese momento, para nada entendía lo que me pasaba. Tampoco conocía mucho de Dios, porque como saben, ir de prédica en prédica sin agarrar tanto la Biblia o alguien que te esté guiando es difícil. Pero sin embargo, sabía lo que tenía que hacer. En un lapso de 4 meses aproximadamente, por mi misericordia del Señor, ya me había reconciliado con Guadalupe, me casé con ella, mi hogar fue restaurado, volví a vivir con mi pequeña Anabel, arreglé mi relación con mis padres y mis hermanos, conseguí trabajo y muchas cosas del pasado que me atormentaban ya no estaban. En ese entonces dejamos de asistir a esa iglesia por diferencias doctrinales y estuvimos 1 año sin congregarnos hasta que llegamos aquí. La verdad que todo lo demás fue muy lindo, un crecimiento y gozo de estar en el Señor, que Él me redimió, me restauró y me dio la potestad de ser llamado hijos suyos en Cristo Jesús. Ese fue mi testimonio, hermanos. En resumen, mi vida se caracterizó por querer buscar eso que el mundo te dice que busques. Dinero, fama, reconocimiento, éxito, sea como sea. Pero nosotros sabemos que nuestro verdadero objetivo es Dios. Hoy en día, el Señor sigue transformando cada aspecto de mi vida. Gracias a Él, cada vez queda menos del viejo hombre y puedo vivir con esperanza, fe y dispuesto a la causa del Señor. A todos los que todavía no depositaron su fe en el Señor, les invito que si aún no han atendido a su llamado, que no se queden en esa posición. El mundo siempre te va a decir que no lo necesitas, que vos podés valerte por tus propios medios, que vos tenés que hacer todo por tu cuenta, que no necesitas nada de nadie. Sin embargo, nosotros sabemos que esto es un engaño y una de las tantas mentiras que te van a decir en la calle. Como dice el Señor en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Me gustaría finalizar, queridos hermanos e invitados, con el versículo de Isaías, capítulo 55, de 6 al 9.
Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos. Que la gracia y paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bien, qué lindo, gracias Mauro, qué lindo escuchar, ¿no?, a nuestro hermano, pero qué lindo ver cómo Dios obra en la vida de la persona, ¿no? Quisiera que leamos Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mauro, sabemos que Dios va a seguir trabajando en tu vida, y bueno, nosotros como hermanos gozosos en apoyarte en este caminar. Así que bueno, quisiera que vamos a cantar un himno más antes de que le demos el lugar a nuestro hermano Lautaro. El himno que vamos a cantar es el 117, dice Tal como soy. Mientras cantaba este himno, ¿no?, y me venía al recuerdo la afirmación de Simón Pedro cuando algunos discípulos se volvían, ¿sí?, en el capítulo 6 de Juan, capítulo 6, 69. ¿A quién iremos?, responde, pregunta Pedro, ¿no? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué hermosa afirmación del discípulo del Señor Jesús. Con esto quisiera que cantemos el himno 117. Y tú
me has librado. ¿Me puedes solo tú salvar? Bendito Cristo, vengo a ti. Que podamos meditar en esta palabra, ¿no? Que podemos ir así como estamos, ¿no? En la situación que estemos, así como vimos cómo Dios restauró la vida de Mauro, también puede hacerlo con cada uno de lo que quiere, ¿no? Buscar esta vida, esta paz en Cristo. Vamos a dar lugar a nuestro hermano Lautaro Paz, ¿sí? Que es el que nos va a compartir también su testimonio. Adelante, Lautaro. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. Padre Santo, Padre Celestial, Padre, cuántas gracias te damos por este momento, por esta noche, Padre, por este día que tú nos das. Gracias porque pudimos venir un día más acá, congregarnos, Padre, a adorarte. Gracias, Padre, por este momento que tú me das, que puedo contar lo que tú hiciste en mi vida, Padre, ese cambio. Padre, ese amor que tú tuviste para mí, para Mauro y para todas las hermanas que están acá, Padre, para todos los que están, Padre. El amor que tú hiciste, el acto de amor que tú hiciste, Padre, allí en la cruz, muriendo para perdonar nuestros pecados, Padre. Cuántas veces te damos por todo. Padre, te pido que ahora tú guíes mis palabras para que lo que salga de mi boca, Padre, sea para la gloria y honra de ti, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias, Juan, en el nombre de Cristo, de Jesús. Por la hora se me dio mucho abajo porque escribí toda en la hoja, pues me pongo nervioso y me pongo algunas palabras y pido perdón. Tengo todos mis apuntes acá. Bueno, son bastantitos. Bueno, me presento para los que no me conocen. Me llamo Lautaro Matías Paz, tengo 22 años. Soy hijo de Lorena y Daniel Paz. Yo vengo acá a la iglesia desde que era muy chico. Escuché casi toda mi vida la palabra del Señor. Yo desde chico que venía a los preadolescentes con mi abuela era lo que me traía. Asistí a los campamentos, también empecé a ir de chiquito a la escuelita donde Carlito estaba encargado, en Patón Costa. Si bien yo crecí acá en la iglesia escuchando la palabra del Señor, yo también, como todos, la mayoría creo que crecimos en un entorno, ya sea como ahora en la escuela, que participamos, nos juntamos con muchos chicos del mundo que tienen muchos pensamientos diferentes, si bien los chicos crecen en un entorno fuera de la iglesia, con sus familias difíciles, que no conocen la palabra del Señor, y yo fui de rodearme mucho con esos chicos, tanto como en mi niñez como en mi juventud. Yo en la escuela me acuerdo que era muy terrible. Me acuerdo que vivía pegando a los profesores, a los directores o burlándome de los chicos. Era muy desubicado. Pasé al secundario donde fue un boom en mi crecimiento, digamos, mundano, porque si bien yo escuchaba la palabra, yo venía y escuchaba y como entraba, salía. Entonces yo nunca me quedaba con lo que aprendía, nunca buscaba al Señor. Siempre me sentí cómodo porque estaba con mi familia bien, crecí bien dentro de todo,
imposible porque si bien hacía muchas cosas malas. En la secundaria yo fui un boom porque ahí fue cuando se me abrieron más puertas, pero en el mundo. Empecé a hacer muchas cosas que no es de agrado, muchas cosas que no estoy orgulloso. Fui muy inmaduro. Me acuerdo que me vivía escapando, le faltaba respeto a mi madre, a mi padre, y así. Yo me acuerdo que en el tercer año del colegio empecé a darme cuenta por personas que el Señor puso en mi vida, que eran chicos de la iglesia, a darme cuenta de cómo actuaba yo con mi entorno, o sea, cómo era yo. Si yo venía a la iglesia, yo decía que era cristiano, pero actuaba de una manera que era lo contrario. Yo me acuerdo que empecé a escuchar más la palabra del Señor. Me acuerdo cuando fui a un campamento en 2018, que tenía 15 años. Si bien no me acuerdo el predicador, sé que era un testigo. Emilio Carlos. Sí. En una de sus tantas predicaciones, yo acepté al Señor como mi Salvador. Y ahí empecé a buscar más del Señor. Empecé a buscar más, empecé a darme cuenta de todas las cosas que yo hacía mal, que es una larga lista para esa edad. Empecé a buscar al Señor, me empecé a congregar más. Tenía una buena comunión con el Señor dentro de todo, porque era muy seguido mi lectura, mi oración, pero seguía bien en el ámbito que yo lo hacía. Yo no sé si lo acepté de corazón o por sentimiento, porque después seguí tomando malas decisiones. Yo me acuerdo que después del 2015 de haber entrado al Señor, al siguiente año, en 2016, me bauticé. Seguí congregándome, yo ya estaba en cuarto, empecé a tomar muchas malas decisiones. Ya estaba en un ambiente, ya mis padres me daban permiso para salir, como que no me controlaban mucho, entonces yo empecé a hacer las mías a escondidas. Tuve muchos amigos, muchísimos amigos, buenos amigos que yo puedo decir, pero que dañé. Hice el mal a muchos amigos, a personas que yo decía querer, familiares. Hice bastantes cosas malas, y uno de los motivos que me duele fue el hecho de que cómo está mi madre enferma, que fue uno de mis motivos de mi inmadurez, por siempre, por caprichoso. Yo terminé, me bauticé a los 16, cuarto, después me alejé hasta el quinto año, que fue ya mi último año en el colegio. Ya me di libertad de todo. Yo ya me alejé, me aparté de la iglesia, yo ya dejé de congregarme. Empecé a vivir más en la noche, una forma de decir. Yo empecé a salir de noche, empecé a tomar decisiones erróneas. Si bien siempre tuve gente, hermanos acá que siempre estuvieron en su mensajito, José, Dani, que siempre estaban en su mensajito te veo muy alejado, ¿por qué no estás asistiendo? Yo siempre ignoraba esos mensajes. Terminé el quinto año, empecé a trabajar el año siguiente en Mostaza.
la plata, me empezó a gustar la plata, empecé a idolatrar la plata, hasta cierto punto que yo dejé casi un año y más de venir a la iglesia. Empecé a trabajar en dos trabajos, en una casa y en una heladería. Me alejé completamente del Señor. Y ahí fue, yo en ese tiempo todavía no me había dado cuenta de cómo estaba mi mamá, y le seguía haciendo daño, y mi mamá cayó, se enfermó más. Terminé separando mi familia, y gran parte de la familia se separó por mis decisiones, mis comportamientos. Terminé perdiendo a todos mis amigos, que ellos decían ser mis amigos, porque eran mis amigos, pero yo los usaba para siempre yo tener las cosas que yo utilicé a bastantes personas solo pensando en mí. Después en el 2024 yo me acuerdo que yo ya estaba sin amigos, por decirlo así, de la iglesia. Yo ya había hecho bastantes cosas malas, tuve un recorrido bastante largo de malas cosas que venía haciendo seguido. Me acuerdo que en el 2024 ya me alejé de bastantes personas que yo dañé, me alejé de todos, no quería, yo sabía que dañaba únicamente a las personas. Yo quería hacer bien y no conseguía. Yo me acuerdo que en marzo del año pasado, me acuerdo que, no me acuerdo bien qué día, pero sé que era un sábado, porque yo me acuerdo que había trabajo a la mañana y yo tenía la posibilidad de la noche asistir a la reunión. Me acuerdo que mi madre, mi padre y mi hermana se habían ido a visitar a un familiar y yo me quedé solo en mi casa porque yo era que iba a venir a la iglesia, yo le había dicho eso. Pero yo estaba muy mal en lo personal porque venía comiéndome la cabeza con que había perdido a varias personas, amigos, familiares. Casi creo en mi trabajo, que yo todo eso me iba guardando. Teníamos encima en un momento del trabajo de yo ser egoísta y pensar siempre en mí, guardar siempre la plata, a un punto de que mis padres ya no pudieron seguir trabajando y yo ya el ámbito de trabajar ya quedó, ya quedé trabajando ya por el hecho de que en un tiempo la plata de la casa empezaba por mí. Entonces eso ya me quedó así como, ya quedé trabajando y también me comí eso, porque yo seguía trabajando para mi casa y mi cabeza decía, ¿cómo vas a crecer? Encima que hiciste estas cosas mal, dañaste a estas personas. Tu familia está separada por decisiones, por comportamiento que tuviste. Me acuerdo que ese sábado, era tarde-noche, 6, 7, yo estaba solo en mi casa muy mal. Me acuerdo de que me acosté y me la veía llegar de todos esos pensamientos que me comían. Si bien yo no sé de llorar, pero esa noche prevalecé, no di más. Me acuerdo que llorando me acosté, le pedí al Señor que por favor me cambie, que yo ya no quería ser igual a lo que era. Yo ya no quería seguir dañando a las personas, yo ya no quería ser mentiroso, hipócrita, no quería solo seguir pensando en mí, sino quería seguir al Señor como manda. Quería cambiar, dejar todo eso atrás. Y me acuerdo que yo, después de orar, haber pedido al Señor, me acosté a dormir. Me dormí por completo así llorando mal. Y me acuerdo que yo al despertarme me levanté con un capítulo, con un versículo, en mi cabeza, un versículo que nunca lo había leído.
cuando apenas me despierto, se me vino el versículo a la mente y lo busqué. Quisiera que busquen el Salmo 22-24. Dice, porque no menospreció ni abandonó las aflicciones del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él oyó. Estaba muy mal, muy atormentado por tantas cosas que había hecho, y ahí el Señor me dio paz en ese momento cuando leí el versículo que hay en paz. Sentí que el Señor me habló, porque dice, cuando estaba afligido, él escuchó mi oración, me sentí en paz en ese momento, empecé a buscar más al Señor y empecé a seguirlo más. Empecé a humillarme a las personas que dañé. Porque yo decía, ¿cómo puedo yo pedir al Señor que me cambie? Y yo empecé a humillarme, a pedir disculpas a las personas que yo dañé, y empecé a congregarme más, empecé a buscar al Señor. Pero siempre quedaba esa espinita en mi vida como que, estás leyendo, te estás congregando, estás buscando al Señor, pero dañaste a muchas personas y nunca diste la cara como para ir y disculparte de tantas personas que dañaste. Y así el Señor siempre me estuvo, siempre que abría la Biblia, sentía un empujoncito así como de ir y perdonar a la gente que dañé. El Señor me dio libertad de hacer muchas cosas. El Señor fue bueno conmigo, me dio una familia, me dio un hogar, me dio todas las comunidades en ese momento, y yo decidí alejarme. Yo decidí hacer lo malo, por más que yo de chico escuchaba su palabra. Son cosas que me arrepiento y el Señor me pudo perdonar. El Señor me mostró con su misericordia que es bueno, que es un Dios de amor, un Dios de perdón. El Señor dejó de lado mi orgullo, y aquellas personas a las que yo pensé que jamás podría perdonar, pude ir y pedir perdón por todas las cosas que yo hice por mi vergüenza, no podía, y el Señor me ayudó. Con todo esto quiero decir que a pesar de fallarle, a pesar de ser egoísta o pensar por uno mismo, busquen al Señor. Él es bueno, Él perdona, es un Dios de amor. Como leyó Mauro en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Todavía hay tiempo de buscar al Señor. No se queden siempre que busquen al Señor porque Él es bueno y su misericordia es buena.
si bien nosotros siempre queremos buscar el bien, siempre hacemos el mal a pesar de nosotros de querer hacer el bien. Porque si bien el pecado está en nosotros, hay una ley, que es la ley del Espíritu, que nos guía a hacer el bien. Bueno, y eso está en mi testimonio. Gracias, Nati. Quería escuchar un testimonio de nuestro hermano, cómo pasamos el pecado hiriendo, ¿no? a las personas y esa cicatriz que queda en la vida de cada uno de nosotros. A muchos de nosotros nos ha pasado por la gracia y la misericordia de Dios. Hoy podemos estar acá contando esta experiencia, compartiendo el amor de Dios. Me venía a la mente, ¿no? Con los dos testimonios que escuchaba y cómo se manifestaba el perdón, ¿no? La necesidad de pedir perdón a las personas que lastimamos, ¿sí? Y eso me hacía pensar en la cruz, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, ¿sí? Cuando todos le estaban insultando, lastimando, blasfemando desde abajo, Él perdonaba. Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Esa frase, ¿no? Y cómo nosotros como hijos de Dios tenemos también esa necesidad de pedir perdón a todas las personas que nos lastimaron, ¿no? A mí también, como experiencia personal, me ha pasado, ¿no? De salir corriendo, querer ir manifestando a todos que Dios me ha perdonado y pedir perdón a aquellas personas que lastimaron. Quisiera que cantemos un último himno como para ir cerrando esta reunión. Esta canción nos habla, ¿no? De aquellas personas que aún todavía se encuentran con su corazón endurecido, ubicando entre dos pensamientos, que quisiera que podamos cantar este himno del 82, sabiendo, ¿no? Que la vida, nuestra vida va a acabar y cada día que tenemos es una oportunidad más, ¿no? Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos una oportunidad más para consagrar nuestra vida a Dios, para buscar esa santidad en Dios, pero a los que aún todavía no tomaron esta decisión, sepan que cada día que pasa o cada día que Dios le da, o que tiene su misericordia, es una oportunidad más para pedir perdón. Busca Dios, fuera cada día.
Dios, por este tiempo que hemos compartido ahora, Señor, por la vida de Mauro, por la vida de Lautaro, Señor. Gracias porque tú hiciste tu obra en ellos, Señor, en cada uno de nosotros, en muchos de nosotros que estamos acá presentes. Gracias por tu amor, porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, en el rescate de nosotros, Señor, que no lo merecíamos nada. Pero tu misericordia fue más grande, tu gracia, Señor, que nos diste, Señor, este regalo inmerecido, Señor, de la vida eterna. Gracias infinitamente, Señor, porque tu amor es inmenso, Señor. Nadie lo puede entender, Señor, por qué no amaste de tal manera, Señor. Agradecemos, Señor, lo que tú hiciste con nosotros y te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en los corazones de las personas que aún están alejadas de ti, sin vida, sin Cristo y sin esperanza. Que tú, Señor, lo puedas hacer reconocer, Señor, que son pecadores y que pueden venir hacia ti, Señor, en busca de la paz y salvación. Gracias te damos, Señor, y dejamos en tus manos, Señor, las próximas reuniones en este local. Y pedirte, Señor, que cuidado para que regresen a sus hogares. En el nombre de Dios.